La vecindad estaba distinta. El sol del mediodía caía, pero no traía calor, sino una luz amarillenta, enferma, que hacía que las paredes se vieran más viejas y agrietadas. El aire estaba quieto, pesado, como si alguien hubiera tapado el cielo con una sábana de polvo. Y en medio de ese silencio extraño, se oía una tos. Una tos seca, profunda, que rompía la calma como una navaja oxidada. Era don Ramón. Llevaba semanas encerrado en su casa. Ya casi no salía a regañar al chavo, ni a esconderse del señor Barriga. Su voz se había vuelto ronca, su piel pálida, y sus ojos hundidos, como si algo dentro de él se estuviera apagando lentamente. El chavo, curioso como siempre, fue el primero en notarlo. Don Ramón. ¿Por qué ya no sale?, preguntó una tarde, mientras miraba por la ventana sucia del cuarto número 72. Adentro, el aire se movía con un olor agrio, una mezcla entre humedad, medicina barata y algo más. Algo metálico. Don Ramón estaba sentado en la cama, mirando al vacío. «Ah, chavito», dijo con una voz débil. «Es que ya no me queda fuerza, mijito». El chavo parpadeó. «¿Está enfermo?». «Sí, chavito. Enfermo. De algo que no tiene remedio». El niño no entendió, pero una sensación fría le recorrió el cuerpo. Afuera, el sol comenzó a apagarse antes de tiempo. Esa misma tarde, llegó el señor Barriga con su hijo ñoño. «Vine a cobrar la renta, don Ramón», anunció, golpeando la puerta. No hubo respuesta. Solo un eco hueco, y ese olor. Ese olor que ya se escapaba por debajo de la madera. ñoño, nervioso, tomó la mano de su padre. «Papá. Huele feo». El señor Barriga frunció el ceño. «Debe ser la humedad. Este lugar siempre ha sido un nido de mugre». Pero cuando empujó la puerta, un chirrido largo y húmedo resonó. El interior estaba oscuro. En el suelo, entre trapos viejos, había botellas vacías de medicina y un cuaderno abierto con garabatos. Y en la cama, apenas cubierto por una cobija delgada, don Ramón dormía. O eso parecía. «Don Ramón», exclamó el señor Barriga. «Ya es la tercera vez que vengo este mes». Los ojos de don Ramón se abrieron lentamente. Tenían un brillo extraño, amarillento, como si el fuego de una vela se reflejara dentro de ellos. «Señor Barriga», murmuró. «No me moleste hoy. No me queda mucho tiempo». El hombre se encogió de hombros. «¿Otra excusa? Mire, don Ramón, o paga, o no tendrá a quien cobrarle», interrumpió don Ramón con una sonrisa torcida. Su voz ya no sonaba como antes. Sonaba hueca. Lejana. Mientras tanto, en el patio, doña Florinda preparaba café. El profesor Girafales había ido a visitarla, como de costumbre, trayendo un ramo de flores que se marchitaba más rápido de lo normal. «¿Y ese olor tan horrible, querida doña Florinda?», preguntó el maestro, intentando no fruncir el ceño. Ella soltó una risita nerviosa. «Debe ser culpa del cochino de don Ramón. Siempre tiene su casa hecha un basurero». Kiko, sentado junto a ellos, se tapaba la nariz. «Guácala. Mami, parece que algo se está pudriendo». Nadie quiso investigar. Pero la peste no venía de la basura. Venía de dentro de don Ramón. De algo que ya estaba muriendo, pero que se resistía a desaparecer. Esa noche, el chavo escuchó ruidos. Eran golpes, suaves al principio, luego más fuertes. Provenían del cuarto de don Ramón. El niño, temblando, se acercó descalzo por el pasillo oscuro. El suelo estaba húmedo, como si algo se hubiera derramado. Cuando llegó a la puerta, escuchó una voz. No era la de don Ramón. Era más grave. Rasposa. «No te resistas. Ya casi es hora». El chavo retrocedió, tropezó con un balde, y corrió al barril, temblando de miedo. Al día siguiente, doña Clotilde se acercó a la casa del hombre. «Ramoncito», susurró. «Te traje un caldito». Nadie contestó. Abrió la puerta lentamente. El aire la golpeó en la cara. Frío. Pesado. Muerto. La habitación estaba vacía. Solo quedaba la cama manchada, y en la pared, escrito con algo oscuro, una frase. «No se preocupe, bruja. Ya me están esperando». Doña Clotilde soltó el plato, que se rompió en 1000 pedazos. El caldito se extendió por el piso, mezclándose con lo que parecía sangre seca. Durante los días siguientes, la vecindad entera cambió.
El cielo siempre estaba nublado. Los niños ya no jugaban. Y por las noches, se oían pasos, toses y risas apagadas, aunque el cuarto 72 estaba vacío. El señor Barriga quiso cerrar el lugar. «Esto está maldito», dijo con voz grave. «Nadie puede quedarse en ese cuarto». Pero al día siguiente, encontraron la puerta entreabierta. Y dentro, una figura sentada en la cama. Era don Ramón. Pero no se veía vivo. Su piel estaba grisácea, sus manos delgadas temblaban, y su mirada vacía, como si no reconociera a nadie. «Ramón», murmuró el profesor Girafales, que lo había acompañado. «Pero, si usted». Don Ramón levantó la cabeza lentamente. «¿Qué pasa, profesor? ¿Nunca ha visto un muerto antes?». Doña Florinda gritó. El aire se volvió helado. Las luces del patio parpadearon, y la sombra del hombre pareció moverse sola, estirándose por las paredes como una mancha negra. El chavo apareció detrás, con lágrimas en los ojos. «Don Ramón. No se muera otra vez, por favor». Don Ramón sonrió. Pero sus dientes no eran los mismos. Y su piel comenzó a desprenderse, como si fuera cera derritiéndose. De sus ojos caían lágrimas negras. «Ya no soy yo, chavito», dijo, con voz doble. «Pero tenía que despedirme». Esa noche, nadie durmió. Las puertas se cerraban solas, las luces titilaban, y en el aire se oía el eco de una tos. Una tos que parecía salir de todas partes. Doña Clotilde rezaba en su cuarto, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba que alguien la llamaba desde el patio. «Bruja. Bruja. Ayúdame a descansar». Y cuando el chavo volvió a mirar al cuarto número 72, vio que la ventana estaba abierta. Adentro, solo quedaba una camisa vieja colgando del techo. Y bajo ella, una sombra que se balanceaba lentamente. Desde aquella noche, nadie volvió a ver a don Ramón salir de su casa. Pero tampoco podían decir que no estuviera allí. A veces, el chavo juraba oír cómo barría el suelo, o cómo colgaba su ropa en el cordel invisible del patio. A veces, se oía su voz regañona. «Chavito, no toques eso. Te vas a caer». Pero el cuarto número 72 seguía cerrado con un candado oxidado. Doña Florinda se negaba a hablar del tema. «No pronuncien su nombre», ordenaba, sirviendo café con las manos temblorosas. Ese hombre trajo una enfermedad a la vecindad. El profesor Girafales intentaba consolarla, aunque cada día parecía más ojeroso. «Doña Florinda. Lo que ocurrió fue natural. El pobre don Ramón estaba enfermo, ¿no?». Ella lo interrumpió, bajando la voz. «Profesor. Su cuerpo nunca apareció». Esa frase bastó para que todos callaran. Porque era verdad. El día después de la supuesta aparición, la habitación quedó vacía. Sin rastros. Sin olor. Sin cuerpo. Solo la sombra seguía allí. Cada tarde, cuando el sol caía, en la pared del patio se formaba una figura flaca, con gorra, apoyada en una escoba. Y aunque nadie estuviera frente a la luz, la sombra se movía sola. El señor Barriga decidió desalojar la vecindad. «Esto ya se volvió insalubre», dijo, con voz nerviosa. «Nadie debería seguir viviendo aquí». Ñoño lloraba. «Papá, no quiero irme. Don Ramón me enseñó a patear el balón». El hombre suspiró. «Hijo. Don Ramón ya no está». Pero mientras empacaban sus cosas, escucharon una tos detrás de ellos. Suave. Rasposa. La misma de siempre. Y cuando miraron hacia el pasillo, vieron una silueta delgada, quieta, con la gorra ladeada. No dijeron nada. Solo salieron corriendo. Esa noche, el chavo no pudo dormir. El viento hacía sonar las puertas, y el eco de los pasos resonaba como si alguien caminara por los techos. El niño se metió en su barril, abrazando su estómago vacío. Pero al cerrar los ojos, escuchó la voz. «Chavito». Abrió los ojos. Frente a él, a la luz pálida de la luna, estaba don Ramón. Su rostro se veía mejor, como si no hubiera pasado nada. Sonreía con ternura. «No tengas miedo, hijo». «¿De verdad es usted?», preguntó el chavo, con lágrimas en los ojos. «Sí, chavito. Pero ya no por mucho tiempo». El niño se levantó. «¿Por qué se fue?». «Todos lo extrañan. Hasta la bruja del 71. Don Ramón bajó la mirada. «Porque me estaba pudriendo, hijo. Por dentro. Y no solo del cuerpo.
El chavo no entendió. ¿Qué quiere decir? Cuando uno sufre mucho, el alma se enferma también. La mía ya estaba podrida antes de morir. Su voz se quebró. Detrás de él, la sombra se estiraba en el suelo, más oscura que la noche. Quise protegerte, chavito. Pero esa cosa dentro de mí no se fue con la enfermedad. El chavo dio un paso atrás. ¿Qué cosa? El rencor. Susurró don Ramón. El odio, la rabia, la miseria. Todo eso que cargué tantos años. Crece, ¿sabes? Se alimenta del dolor. Y ahora. Vive aquí. Se tocó el pecho. Sus dedos se hundieron un poco, como si su carne fuera humo. Y del hueco salió un murmullo, como si 1000 voces hablaran a la vez. El chavo gritó, y cuando abrió los ojos, don Ramón ya no estaba. Solo quedaba la gorra, tirada junto al barril. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris. Doña Clotilde rezaba en el patio, con velas y una imagen de San Antonio. No te preocupes, Ramoncito. Yo te haré descansar. Pero mientras murmuraba sus oraciones, el viento apagó las velas una por una. Y de su sombra surgió una mano delgada, que le tocó el hombro. Ella volteó, temblando. Y lo vio. Don Ramón, de pie, con los ojos hundidos. No me reces más, bruja. Dijo con voz hueca. Ya no quiero descanso. El aire se volvió helado. Las cortinas se movieron solas. Doña Clotilde gritó, pero nadie salió a ayudarla. Cuando el profesor Girafales llegó más tarde, la encontró tirada en el suelo, con la mirada fija en el techo. Sus labios aún movían una sola palabra. Ramón. El miedo se apoderó del lugar. Doña Florinda decidió irse con Kiko. Mientras cerraba su maleta, escuchó golpes en la pared. 3 golpes. Pausados. Luego una voz. Doña Florinda. ¿Todavía me guarda rencor? Ella palideció. No. No puede ser. Usted está muerto. Muerto. Pero no olvidado. Susurró la voz desde el otro lado. Me dolió más su desprecio que la enfermedad. Y cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo un espejo antiguo, apoyado contra la pared, reflejando algo que no estaba frente a él. La figura flaca, con gorra y sonrisa triste. Don Ramón, mirándola desde el otro lado del vidrio. El último en quedarse fue el chavo. No tenía a dónde ir. Dormía en su barril, rodeado de silencio. Pero cada noche era peor. Las sombras se movían, las risas sonaban huecas, y las toses venían desde dentro de su cabeza. Una madrugada, decidió hacerlo. Abrir el cuarto 72. La puerta cedió fácilmente, como si lo esperara. Adentro, el aire era denso, casi líquido. El piso estaba cubierto de marcas de uñas. Y en la pared, con pintura oscura, o tal vez sangre seca, había una nueva frase. El dolor no se cura. Se hereda. El chavo se acercó a la cama. Sobre ella, encontró un espejo pequeño. Se vio reflejado. Pero detrás de él, se distinguía la silueta de don Ramón, sonriendo. El niño se giró. Nada. Cuando volvió a mirar al espejo, la figura seguía ahí. Más cerca. Hasta que una mano salió del reflejo y le tocó el hombro. El espejo se rompió. Y con él, el silencio de la vecindad. Días después, el señor Barriga regresó con la policía. No quedaba nadie. El patio estaba vacío, los cuartos abiertos, las maletas a medio empacar. Pero en el barril del chavo, encontraron algo. Una gorra vieja. Y dentro de ella, un mechón de cabello, aún húmedo. El policía cerró el cuaderno del informe. Nadie sobrevivió. Pero, ¿qué pasó aquí? El señor Barriga no respondió. Solo miró al cuarto número 72. La puerta estaba cerrada de nuevo, y detrás de ella, se oía una tos. Una tos lenta. Constante. Como si alguien esperara que volvieran a cobrarle la renta. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.